Bien, estamos con Marcelo Ramal, precandidato a presidente de Política Obrera. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Primera pregunta, prácticamente le pregunto a todos lo mismo. ¿Cómo bajamos la inflación? Bueno, mira, la inflación esencialmente es un resultado del rescate del capital en general, es decir, del rescate de grupos capitalistas y particularmente del rescate de la deuda pública, que es cuantiosa, ya supera los 500.000 millones de dólares. Bueno, y hay una operación permanente de desvalorización de la moneda para rescatar esa deuda. El Banco Central emite moneda, sí, pero emite moneda sustancialmente para rescatar el valor de los títulos de la deuda pública, lo cual es una operación eh, de una ilegalidad manifiesta en el sentido de que el banco actúa como garante de última instancia de una operación de endeudamiento que es a riesgo. Para decírtelo con un ejemplo timbero, imagínate que vas al casino, es decir, que es una operación de riesgo, Sí. pones 100 mangos, perdés 60, y decís, qué macana, perdí 60. Y te dicen, no se haga problema, que hay una ventanilla llamada Banco Central que le compensa los 60 pesos que usted perdió. Te parecería absurdo. Sin embargo, los especuladores de la deuda pública, que también compran títulos a riesgo, reciben ese rescate. Y es una emisión claramente parasitaria, porque no contribuye, digamos, a ningún tipo de impulso a una actividad productiva o salarios o educación o lo que fuera. Ese proceso lleva a la desvalorización de la moneda y naturalmente luego a la suba de los precios. Ahora, en esa dinámica también hay que caracterizar socialmente a la inflación, porque es una inflación de beneficios, es una inflación del capital. ¿Qué quiere decir A ver, esto? ¿cómo es eso? Esto es muy claro. ¿Qué se inflaciona en la Argentina? ¿Qué se indexa? Los intereses de la deuda pública, las tarifas, los precios en general de las corporaciones alimentarias y siempre y muy por detrás el salario y las jubilaciones. Es decir, tenemos un régimen económico de indexación del capital, de los beneficios del capital y de desindexación, puede ser parcial en algunos casos, de los salarios y de las jubilaciones. Por eso hay un proceso de caída del salario de las jubilaciones. Mirá un detalle del acuerdo con el FMI. Muy severo con el tema de las reservas internacionales, muy severo con la reducción del déficit fiscal y permisivo con la inflación, porque el FMI sabe muy bien que el mecanismo del ajuste en este momento en la Argentina es la inflación. ¿Y qué hacemos con el Fondo Monetario, ya que lo metiste sobre la mesa? Bueno, a ver, la situación con el Fondo Monetario forma parte de lo que sería la relación con la Argentina con todo el sistema internacional de la deuda, que es un sistema no de simplemente deudores y acreedores, sino que es un sistema de extorsión política, financiera, armada muy claramente, no desde la necesidad de países con déficit o con necesidad de financiamiento que van a buscar un capital y que les presta, sino que ese régimen internacional de deuda ha sido armado al revés, desde fondos internacionales y de un capital financiero internacional que no sabe dónde colocar los fondos por las dificultades, digamos, las contradicciones que el propio capitalismo tiene para reproducir ampliadamente el capital, digamos, productivo, y en esos términos se dirige a países como la Argentina y muchos otros a crear un mercado de deuda. Es decir, Argentina, a diferencia de lo que dicen los liberales, no tiene deuda porque gasta más
de lo que ingresa, sino que gasta más de lo que ingresa por el régimen de quebranto vitalicio al cual lo ha sometido la deuda. ¿Y qué haces con la deuda? Bueno, esta deuda, si Argentina, digamos, y todos los países endeudados del mundo pretenden dar lugar a alguna forma de desarrollo social diferente al que tiene actualmente, debe ser rechazada. El sistema de la deuda es la expresión más clara del parasitismo al cual ha llegado el capitalismo en esta época. Vos fíjate lo siguiente, un título de deuda no es una obligación relacionada con algo que se haya construido en algún lugar, un puente, un camino, una obra pública, nada por el estilo. El título de deuda es un derecho sobre el presupuesto de un país futuro. Es decir, dice lo siguiente, yo tengo un título sobre el presupuesto, o sea, el plan de ajuste que este país va a poner en marcha en los próximos 5 años. No es un derecho la contrapartida de, como te decía antes, una obra pública, viviendas o lo que fuera, sino que es, yo tengo un derecho contra el salario de un maestro, de una enfermera, de un hospital público. La prueba de esto es que este régimen internacional de la deuda, por solo tomarte un ejemplo, ha llevado a Grecia a retroceder 50 años en sus derechos sociales. Hoy Grecia es un país devastado socialmente. Bien, te pregunto, hablando de los países devastados socialmente, vos tenés una Argentina con un nivel de trabajo en negro enorme, trabajo informal. ¿Cómo lo resolvés? Muchos precandidatos se sientan ahí donde estás sentado vos y dicen reforma laboral. Claro, bueno, tocaste el dedo en la llaga. Mira, este tema yo creo que es el eje de la campaña electoral. En el siguiente sentido, como se quiere volver a recrear un mercado de deuda, y uno dice, bueno, ¿cómo volvés a armar un mercado de deuda en un país hiperendeudado? Sí. El único recurso que tienen a mano es decirle lo siguiente, nosotros para seguir endeudándonos, lo que tendríamos que hacer es ofrecerle a los acreedores una contrarrevolución laboral. Es decir, mostrar que Argentina es Zambia, ¿no es cierto?, en materia de derechos laborales. Entonces, la precarización laboral ha progresado muchísimo en los últimos años, es decir, progresado entre comillas. Vos decís que hay una reforma laboral de hecho. Hay una reforma laboral de hecho, pero que ahora se quiere legalizar, o, digamos, se le quiere dar, digamos, un estatus jurídico, ¿no es cierto?, definido. La precarización laboral, primero, tiene un alcance que es mucho más amplio de lo que habitualmente se presenta. Es decir, es precario, obviamente, el trabajo en negro, del que tiene que trabajar con factura, monotributo, sin estabilidad laboral y demás, y también es precario el trabajo en blanco, donde de pronto el salario básico representa poner el 30% del salario conformado, y tenés un obrero que tiene que trabajar 12 horas por día, turnos cambiados, y aceptar, por ejemplo, en el salario, cláusulas por productividad, cláusulas por presentismo. Entonces, voy a trabajar enfermo, exijo por encima de mis posibilidades. Tenés gente, digamos, pobre que recibe un trabajo en blanco. Es decir, que ese salario no le alcanza, ¿no? Claro, el salario es pobre. Entonces dice lo siguiente, ¿cómo salgo de pobre? Y bueno, la empresa me ofrece horas extras, la empresa me da un premio por productividad, aunque eso me implique reventar mis rodillas en el curso de 5 años. Fíjate que este objetivo de eliminar la indemnización por despido, aumentar el periodo de prueba y todo más, está muy relacionado a favorecer una rotación en las fábricas. Ahora, ¿rotación de quién? De los trabajadores que al cabo de 5 o 10 años quedan rotos por los ritmos de trabajo infernales, por las condiciones de fábrica que tienen que ver, ¿no es cierto?, con este tipo de incentivos a la productividad. Entonces, asistimos a una suerte de liquidación de la clase obrera como clase productora.
Nosotros le estamos dando una fuerte impronta a esta cuestión y denunciando además la pretensión de legalizar esta condición precaria. Te pregunto por los planes sociales, que también es un tema recurrente de los precandidatos, respecto sobre todo al manejo, ¿no? Es decir, ¿quién los administra? Muchos dicen, bueno, hay que mantenerlos, la situación no da para otra cosa, pero el Estado tiene que enviarle dinero directamente a los beneficiarios y no a las organizaciones sociales o a los intermediarios. ¿Vos qué opinión tenés sobre ese tema? El plan social, en primer lugar, debería operar como un subsidio de desempleo incondicional. Es decir, debería estar inclusive relacionado con el salario mínimo, que a su vez no debería ser, digamos, el salario mínimo que existe hoy. ¿En cuánto debería estar ese salario mínimo, a tu entender? Bueno, hoy una canasta familiar está en torno de los 400.000 pesos. Es muy difícil pensar en algo, ¿no es cierto?, por debajo de ese nivel. ¿Y el dinero dónde lo sacás? Si vos llevás ese salario mínimo. El dinero, mira, si vos analizás los balances empresarios, rebosan de ganancias. ¿Y sabes con qué tiene que ver? Pero las pymes también, porque vos hablás de las grandes empresas, imagino yo, ¿no? Pero las pequeñas y medianas tienen esa espalda. El problema de las pymes hay que abordarlo en un sentido muy amplio y no del modo manipulador como habitualmente se hace, lo digo, como ocurre, ¿no es cierto?, en algunos propagandistas de la flexibilización laboral que presentan a la pyme como una víctima de la clase obrera. Esto es una presentación completamente manipulada, porque, en primer lugar, cualquiera sea la organización del trabajo, grande, pequeña o chica, esas condiciones deben edificarse sobre la situación del que vive un salario, con convenio, con estabilidad laboral. Muchas veces se habla en defensa de las pymes, pero en realidad se está hablando en defensa de la gran empresa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque muchas pymes son tercerizadas del gran capital. Ocurre, por ejemplo, con la industria automotriz y el proveedor autopartista. Entonces, el que pide flexibilidad laboral y jubileo para la pyme, sabe muy bien que luego por el mecanismo de precios, es decir, por las condiciones extorsivas a las cuales la gran empresa somete a la pyme, los beneficios de la sobreexplotación laboral terminan en la gran empresa. Marcelo, te quiero hacer dos preguntas más. Una, ¿por qué te tienen que votar a vos y no a otros exponentes de la izquierda? Sabemos que no van juntos, es histórico, digamos, las diferencias que han tenido en los últimos tiempos, pero tenés el FIT, vino el otro día Jesús Escobar. ¿Por qué a vos y no a los otros? Bueno, Política Obrera es la fuerza de la izquierda que está presentando en este momento la agresión a la clase obrera en su dimensión más amplia y con una genuina perspectiva socialista, no solo en el plano nacional, sino internacional. Somos la única fuerza de izquierda que en esta campaña electoral ha incorporado en la agenda la denuncia y la lucha contra la guerra que hoy en este momento tiene alcance ya internacional. Cuando alguien me dice, mirá, la guerra es cosa de otro lado, de otro país, yo la verdad no conozco ninguna fuerza socialista genuina que en la historia del movimiento obrero y de la izquierda no haya aprovechado una tribuna como es una campaña electoral para denunciar a la guerra. Nuestra agenda y nuestra preocupación está muy colocada en la cuestión de la agresión a la clase obrera entendida en un plano integral. La guerra es una gran agresión a la clase obrera, la precarización laboral también. Mirando lo que ocurre en la izquierda, la veo sumida en una interna feroz, con ataques de todo tipo, carente de principios. Más parece un choque de cargos, de posiciones políticas, que un choque relacionado con principios. Bueno, tomo esto para hacerte la última pregunta, que tiene que ver con el título de un libro. ¿La rebeldía es de derecha en estos últimos tiempos?
Mira, ocurre lo siguiente, la rebeldía es una palabra que de pronto se puede tornar vacía. ¿Por qué motivo? Creo que la trampa de esa afirmación está relacionado con esto. Cuando la rebeldía carece de una orientación y de un contenido, se puede volcar para cualquier lado. Ahora, te voy a decir lo siguiente. Los fenómenos derechistas en la Argentina y en el mundo aparecen como volátiles, efímeros, no se logran asentar y están sometidos a la gran paradoja de que de pronto hasta ganan elecciones y luego enfrentan la rebelión de muchos de los que lo han votado, desde Gerardo Morales en Jujuy hasta Macron en Francia. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos.